Hola, les doy la bienvenida a esta serie de videolecciones breves en estadística aplicada a la investigación cuantitativa. Nuestro primer tema es variables y su tipología. Y hay que distinguir esto principalmente. ¿Qué es una variable? Es aquello que varía de sujeto en sujeto. ¿Y cómo reconocemos que tenemos una variable? Porque ésta tiene valores. Aquí algunos ejemplos, en este caso edad. Y estos son los valores, esas distintas edades. Luego aquí zonas de residencia. O de pronto aquí ya una variable medio en psicología, el clima organizacional, que puede estar expresado en números como resultado de un test psicométrico, o también aquí con categorías bajo, medio, alto, y acá tenemos otros ejemplos. Hay que tener, digamos, cuidado porque me ha pasado de que de pronto alguien tiene la consulta sobre, sobre su estudio de relación de variables y quisiera relacionar, por ejemplo, adicción a las redes sociales y depresión. Perdón, adicción a las redes sociales y la depresión alta en. Y entonces, variable depresión alta, no lo es. ¿Por qué? Porque la variable sería depresión y esa variable depresión, claro, tiene valores, puede ser números o puede ser categorías bajo, medio, alto, leve, moderado, grave, pero esto de acá ya sería pues un valor. Entonces ese estudio que quiere relacionar variables donde una es depresión alta pues no va a funcionar porque eso no es una variable. Entonces tener ahí cuidado con eso, ¿sí? ¿Qué es una variable? ¿Qué es una variable? Una característica que varía de sujeto en sujeto y nosotros debemos de poder decir y colocar ahí sus valores. Ahora sobre la tipología de las variables, es cierto de que muchos, digamos, hemos conocido, inicialmente aprendido como variables cualitativas y variables cuantitativas. Sin embargo, la tipología que más vamos usando en ciencias sociales es esta, la de los niveles o escalas de medición, donde las variables son nominal, ordinal, intervalo y de razón. Una variable nominal, ahí están principalmente variables demográficas como estas que colocamos de ejemplo. ¿Y por qué son estas de nivel? Porque van aumentando las propiedades o las operaciones que podemos realizar sobre ellas. Aquí en esta primera variable nosotros podemos agrupar según zona de residencia y puedo ir contando dentro de cada grupo. Pero lo que yo no puedo hacer, por ejemplo, es decir que una categoría es mejor que la otra. Eso no tiene sentido. Pero sí podría ser una consideración como esa en una variable de tipo ordinal, donde se suma la propiedad del orden o la jerarquía. Un ejemplo clásico o tradicional es el nivel de estudios. Y también en este caso serían las opciones de respuesta en un ítem de tipo Likert, ¿sí? Donde entre categoría y categoría hay una jerarquía. Ahora, ¿qué no puedo hacer con una variable como esta? Es ir haciendo operaciones numéricas porque nosotros no podemos estar seguros sobre la distancia que tenemos entre cada una de estas categorías. No lo podemos ir considerando. Yo no sé si es que el nivel de conocimientos, aprestamiento, tiempo de secundaria a técnico es el mismo que de técnico a superior, ¿verdad? No puedo hacer eso. Pero sí lo podría hacer en una variable numérica, como las variables de intervalo, en donde se agrega la propiedad de distancia, de razón, y en esta distancia yo sí puedo decir pues que de 130 a 110 hay el doble de puntaje que de 130 a 120. Y eso se hace cuando esta escala está o lo podemos trabajar en números y va a ser muy característico de las variables medido en psicología, en ciencias sociales. O en ciencias de la salud también. Cuando se va considerando ir trabajando con estas variables, burnout, por ejemplo. Eso, y bueno, ¿por qué se llama de intervalo? Porque el cero no significa ausencia de eso que nosotros estemos midiendo. O mejor dicho, no tiene, vamos a decirlo así, no tiene un piso. No tiene un piso, no tiene el piso, o sea, no tiene un cero que signifique completa ausencia de eso que estamos midiendo. A diferencia de una variable de una escala de razón en donde el cero sí significa completa ausencia de eso que medimos. Y eso se ve en variables en las ciencias naturales, ¿no? Temperatura, distancia, o incluso podría ser también la asistencia de estudiantes, ¿no? O sea, ¿cuántos han asistido? 1, 2, 5, 20, 0, ¿no? Y 0 es nadie asistió.
Entonces, bueno, pero para simplificar esto de acá, nosotros básicamente para nuestro trabajo usual, y no vamos a necesitar, digamos, más, es distinguir entre variables nominales, ordinales y variables numéricas o cuantitativas. A esto le vamos a llamar directo, porque no es muy usual decir intervalo. Son de intervalo estas que vamos a trabajar principalmente, pero pues en el expresar rápido y ágil le decimos variable numérica o variable cuantitativa. Y bueno, las de razón no las tocamos mucho porque, digamos, en esta investigación que vamos a ver no la estamos considerando. Ya, básicamente vamos a estar por aquí. Listo, entonces en simple, variable nominal, ordinal y variable numérica o variable cuantitativa. Un último apunte es de que a estas también se les conocen como variables categóricas y eso lo vamos a encontrar en textos. Referirse a ellas como categóricas, pero vale el distinguir entre nominales y ordinales. Un último apunte es sobre cómo podemos nosotros ir trabajando las variables. Yo tengo una variable con un test psicométrico que va de 0 a 200 puntos. Imaginemos que podría así construirse una escala de inteligencia, y esto puede ser más, y donde pues tenemos la opción de convertirlo a categorías, ya pensarlo como nominal u ordinal, categorías, para poder simplificar la información. Entonces vamos a tener dos opciones de análisis, aquí con las puntuaciones numéricas directas, numéricas, y acá con esa reducción, ¿no? ese colapso de las puntuaciones a categorías. Bien, ¿cuándo usar una y la otra? Esto de acá del centro, principalmente para investigación. ¿Por qué? Porque tenemos toda la información. Esto de acá principalmente lo vamos a ver en reportes. ¿Por qué? Porque pues en reportes tenemos que tener la información más simplificada, más directa, o como algunos le llaman, ¿no? Así como de semáforo, ¿no? Rojo, amarillo, verde, puntual. Y claro, esto está bien para reportes ejecutivos, o de pronto reportes individuales también, pero ya hablando de investigación, trabajemos con esto. ¿Por qué? Porque en esta reducción se gana simplificación, pero también se pierde porque, por ejemplo, aquí no es lo mismo haber tenido 112 puntos que 170 y 180, pero sin embargo a todos les llamamos de una misma forma. Estas distinciones son las que nosotros vamos a trabajar principalmente en investigación cuantitativa. La investigación cuantitativa de relación de variables, ya sea pues explicativo o de correlación, vamos a trabajar con esta. Esta simplificación podrá formar parte o nos podrá ayudar para objetivos de identificación de niveles, pero ya en la actualidad pues hacemos cada vez menos eso de identificación de niveles porque nosotros vamos a enfatizar sobre eso que me ayuda a contrastar las hipótesis de investigación. Y eso está principalmente en la relación de variables. Y esa relación de variables queda bien trabajada con toda esta información. Muy bien, eso entonces en esta primera parte. Gracias.